tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que se una usted a este podcast y a la hora que lo vea. Gracias por estar con nosotros y por pertenecer a este tiempo en donde Dios quiere hablarnos sobre algo especial. Quiero dejarle el espacio para que mi amada esposita pueda saludar a todos nuestros televidentes, a todos los cibernautas que nos ven. Muy buenos días, tardes o noches en el horario que nos vean. Es para nosotros siempre un placer el poder compartir con ustedes de las múltiples vicisitudes que pueden enfrentar los matrimonios. Y recordemos que estamos viendo señales del naufragio del matrimonio y cómo salir a flote. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que muchos tienen vergüenza de hacerlo. Muchos no quieren hablar de esto porque dicen es que esto es algo que hay que decirlo, pero así afuera, de que no oiga nadie, que ojalá y los hijos ni siquiera se enteren de lo que estamos hablando. Les estoy diciendo que vamos a hablar acerca de una palabra que muchas veces en el hogar se volvió tabú porque no se le quiere hablar, pero en otros momentos a nivel de internet esa palabra no es tabú, sino más bien es algo llamativo que no debería ser tratado sin la importancia que tiene. Estoy hablando de sexo. Y algunos dirían, pero el sexo, ¿van a hablar los pastores de sexo? Sí, porque eso es algo que Dios lo inició, que Dios lo planificó, que Dios lo diseñó. El sexo es algo que viene de Dios y es algo bueno, es algo santo, pero en el marco del matrimonio. Quiero robarme una frase en este instante de Ben Patterson que habla sobre el sexo. Dice así: el sexo es bueno porque el Dios que lo creó es bueno. Y glorificamos a Dios cuando recibimos su obsequio con agradecimiento y disfrutamos de él del modo en que Dios lo quiso. Y rescato esta última parte, del modo en que Dios lo quiso, significa dentro del matrimonio, porque fuera del matrimonio el sexo se vuelve algo pecaminoso. Y hablamos de pecado, es decir, de no dar en el blanco, porque el matrimonio es algo que Dios diseñó para el deleite de la pareja, para el disfrute de la pareja y para otras tres cosas que quiero decirles. Pero dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, es algo que causa molestia, dolor, inquietud, culpa y otras consecuencias que muchas veces son realmente muy, pero muy graves. ¿Qué es lo que Dios quiso mostrarnos cuando Dios diseñó el sexo? La primera, Dios creó el sexo y tiene un maravilloso propósito en su mente. Dios quería que la pareja disfrute de la realidad sexual, de estar unidos, de que disfruten de las caricias, del amor, que es la expresión física, pero dentro del matrimonio. Primera cosa, Dios creó el sexo. Segunda cosa, una vida sexual gratificante, buena, deliciosa, placentera, es la consecuencia de una relación matrimonial correcta, adecuada, gratificante. Una relación tirante de peleas, de problemas en el matrimonio hace que el sexo también sea una situación muy, pero muy problemática, no agradable. Y tercero, el fin del sexo, de acuerdo a Dios, de acuerdo al diseñador del sexo, es dar la gloria a Dios al celebrar nuestra unidad, porque para que la realidad de la sexualidad se vuelva algo lindo y hermoso, es la realidad de estar unidos los dos en un solo cuerpo. Y eso es cumplir el plan y el propósito de Dios, porque Dios dijo que el matrimonio nos debe llevar a ser los dos uno solo, y en la sexualidad eso se da físicamente, somos uno y estamos tan unidos que nos volvemos uno. Por eso es necesario entender que Dios creó esto, que muchas veces no se habla, no se dice, sobre todo dentro de la familia, cosa que debería ser hablado y dicho. Y entonces aquí quiero partir, como dice el tema de esta mañana: el sexo, festín o tortura. Porque para muchas personas, sobre todo en el caso de las mujeres que he ministrado durante tantos años, se ha vuelto un área tortuosa, un camino sinuoso. Y entonces quiero recordar cuando se celebraba, en mi caso, la despedida de soltera pues no era dirigido por mí, sino por varias personas ahí, y yo no estuve ahí, muy cercanas a mí. Y entonces lo que más me llamó la atención es que compartían ya algunas de las personas, las mujeres que eran casadas, y les decía, bueno, ¿qué me aconsejan ustedes? No solamente en el área matrimonial, sino en el área sexual. Y entonces me llamó la atención que había personas de
unos 20 años de casadas, etcétera, y una de ellas me dijo, verá, le voy a decir lo que mi mamá me dijo. Y ella me dijo, cuando llegues al hotel, departamento, donde quiera que te lleve tu nuevo esposo, apaga la luz, cierra los ojos, sácate rápido en el baño tu ropa y te metes bajo las sábanas y te dejas hacer todo lo que él quiera hacerte. Jesús. Pero tapada con la sábana y apagada la luz. Entonces, dice, para mí fue una experiencia tortuosa y fue su noche de bodas. Tras eso que decía que ocurrió en medio de un ambiente de embriaguez, ¿no? Porque en las bodas comunes la gente se embriaga cuando festeja la ceremonia, y no solo la ceremonia, sino la fiesta. Entonces dice, desde allí para mí fue una experiencia tortuosa. Y la experiencia, en cambio, de otra persona que me dijo ahí, verá, yo no soy la mejor consejera, yo lo que puedo decirle es que se agudizó mi problema cuando yo me casé, porque yo no había compartido con nadie que había sido abusada anteriormente cuando joven. Entonces, el llegar a unirme a mi esposo era una situación de culpa, de sensación de suciedad, de indignidad, y por lo tanto yo no he sido feliz en esa área. Wow, miren esas dos primeras experiencias antes de casarme, yo dije wow. Entonces, yo claro, también digo wow. Sí, entonces ventajosamente en el prematrimonial, ¿no es cierto? Que hoy sí hay materiales, y aquí hago un paréntesis porque ustedes ven en las redes sociales hoy, los niños, lastimosamente jóvenes, adolescentes, tienen acceso a tanta información morbosa que no es la verdad acerca del área sexual como Dios la diseñó. A un clic está toda la información errada y equivocada de la sexualidad. Y entonces es importante tratar, y no como está ahí. La mayoría de gente hoy en el ambiente de iglesia incluso prefiere callar y no decir su realidad. Y nosotros queremos romper esa barrera, porque ya hay demasiada información hoy en los medios errada, y que entonces provoca ya no solo un tabú, sino una distorsión de la verdad de Dios. Entonces, quiero empezar por ahí. Si tú te vas a casar, quiero decirte, algunos dicen, mejor es no casarse porque ahí se disfruta del sexo de mejor manera. No, el sexo fue diseñado para poderlo ejercer bajo el marco del matrimonio. Y hay 3 razones fundamentales para las relaciones sexuales. La primera es la unidad ante Dios. 2 en 1. 2 en 1. Nos fundimos en uno, pero para Dios eso es una manera de glorificar lo que Él creó, de honrar lo que Él creó, porque Él diseñó esta área sexual para que pudieran volverse uno físicamente, pero no solo es físicamente, es emocional y espiritualmente. Es esa la unidad. Y cuando dice la palabra de Dios que el Señor creó al hombre y a todo lo que puso alrededor de él y dijo que era bueno, en gran manera está incluido el área sexual dentro de este marco matrimonial, porque quien le presentó y le llevó a Eva, a Dios, a Adán, perdón, fue Dios. Ajá. Y claro, Adán, como dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Sí, también esito. Sí, algunos tienen más hueso que carne, pero bueno. Pero todo es bueno, según el Señor, o sea, todo es bueno ya. Pero es bueno, y bueno en gran manera. Entonces, el primer propósito de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, no antes ni fuera de este. Antes no es correcto y hay que sanar si tú tuviste una experiencia así, para que se vuelva esto un festín y no una tortura. Segundo propósito de Dios para el sexo dentro del matrimonio es el placer. Lo que quería es que varón y mujer se disfrutaran mutuamente, sea algo placentero, agradable y ardiente, que cada vez se intensifique, es decir, que salgan como fuegos pirotécnicos cada vez que hay una experiencia del esposo con la esposa en este acto matrimonial que les lleva a unirse más. Que les lleva a unirse más. A necesitarse más, a desearse más.
Así es. Y a complementarse, a verlo y que puedan decir, muy bien, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, o este es mi complemento, como diríamos aquí, su papita frita, su chocolatito, sus fresas con crema, qué sé yo, lo que le guste. Mi guatita con mote. Y tercera razón por la cual Dios puso esta área dentro del matrimonio es para la procreación. Fruto de ello vienen los hijos. Entonces, algo tan maravilloso, porque fruto de una experiencia de amor, no solamente de pasión, que debe estar la pasión, sí, pero de amor, viene y nace como consecuencia nuestra siguiente generación, los hijos. En esto de la procreación, quiero que sea esto un poco más claro. Si Dios hubiera dicho que el hombre necesitaba otro sistema de procreación, le hubiera hecho como una ameba para multiplicarse como algo distinto. Pero Dios nos creó así para unirnos, para estar junto a la pareja y para que a través de la complementación física de los dos naciese una nueva generación de la familia. Pero si no hubiera dicho el Señor que el hombre se cree como una ameba y se multiplica, automultiplicándose así, pero Dios creó esto del sexo también para la procreación. Pero en esto obviamente Dios no nos deja así a tientas, ¿ya? Les puse eso, solo mírense, sino que nos da ciertas instrucciones y hay todo un libro en la palabra de Dios que nos ilustra acerca de cómo debe ser la relación sexual entre la pareja. Miren qué vital y qué nivel de importancia le da Dios para no manejarlo así a nuestra mera imaginación, sino ciertas directrices de qué es lo correcto y de lo que deberíamos enseñar a las nuevas generaciones, obviamente basados en la palabra de Dios, entendiendo que el sexo dentro del matrimonio es santo y glorifica a Dios. Y debe ser un festín, una celebración, no una tortura. No, ya tocó, ¿no es cierto? No. Decía un amigo pastor, aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Eso es el sexo. Es un regalo de Dios para explorar la sexualidad dentro del matrimonio. Es un regalo. Dios me dio a mi esposa como regalo para que yo pueda disfrutar de ella y a su vez ella pueda disfrutar de mí. Eso es algo que no podemos tener dentro más bien dicho, fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio, donde el compromiso de que ella es para mí y yo para ella es la fidelidad, hace que nos volvamos cada vez más cercanos y más uno. Y entonces es importante eso porque hay un cierto margen de libertad para la creatividad, iniciativa y búsqueda de mejoría y de crecimiento en esta área. Entonces no debemos verlo algo como así, ¿no? Como una caja cerrada, como un cajón en donde no podamos ser creativos. Y les quiero decir que a veces las más difíciles de ser creativas en esta área somos las mujeres, por precisamente esos tabús o circunstancias que se vivió en el pasado, o malas enseñanzas, o lo más cruel es que los mismos padres no hablan de estos temas con la libertad y con la santidad que esto se requiere. Entonces, dentro de esa creatividad es, por ejemplo, ¿no es cierto?, hacer algo romántico, un bailecito para el esposo, y ese tipo de cosas que cuando yo les digo esto a las mujeres se escandalizan. ¿Cómo? O sea, ¿qué? Sí, un baile sensual, etcétera. Algo que mantenga encendida esa pasión. Pero es para el esposo, no va a estar en televisión haciendo eso. No, exactamente. O sea, es la intimidad directa con la pareja. O sea, tienen que, tanto el hombre como la mujer, ser creativos en eso. No, como algunos van a decir, es que pastor, yo no quiero nada con este que es mi marido, sí, todo, pero lo que me sabe hacer es llamarme y me dice, ya esperarás en la cama, no. Uy, y uno dice, ¿cómo puede ser así? O sea, tiene que ser creativo, tiene que ser tierno. El varón tiene que trabajar un poquito en el corazón, en la mente, en el espíritu de su esposa para que ella pueda también sentir que es un disfrute y no una tortura. Esperarás en la cama. Uy, no. No un objeto, no un objeto. No es un objeto la esposa y viceversa. Y es algo que lamentablemente, y hemos tenido que ministrar muchas veces, en el matrimonio no se habla. Los esposos no hablan de sexo.
Tienen sexo, pero no hablan. No habla a la esposa si le gusta o no le gusta de esta forma, de esta otra forma, o al esposo si le gusta que le acaricie la cabeza, la oreja, o dónde. Y eso es algo que se tiene que conversar, que se tiene que dialogar. Si no pueden hablarlo ustedes, entonces busque un consejero que sea y que conozca parámetros y principios netamente bíblicos y le va a guiar aún en esas áreas, porque la sexualidad, repito, es algo que Dios creó y el Señor nos enseña en Cantares, en Génesis, en Proverbios, cosas para que la sexualidad funcione bien dentro del matrimonio. Entonces estamos mencionando ahora el libro del Cantar de los Cantares, que algunos dicen que es algo alegórico y que Dios está refiriéndose a la relación de Dios con su pueblo, pero no es así, es netamente un libro en donde nos enseña cómo se describe la relación sexual. Entonces, habla específicamente incluso cómo deben ir las manos, cómo deben ir poniéndose en diferentes cosas y se vuelven no solamente que creativos, sino tiernos, se vuelven también, escriben en prosa, dan piropos, es decir, elogian y se van volviendo cada uno cada vez más libre en este sentido. Entonces, ¿cuán importante es eso? No se debe ver el sexo como un favor. Harás el favorcito O de un tener derecho. sexo conmigo. Eso, harás el favor. Cierto es que la Qué palabra horrible. cierto es que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7 que no debemos dejar de cumplir el deber conyugal. Pero eso no significa, chuzo, como una clase de matemáticas o de física. Ya tocó. O sea, no. Y lo digo así porque, insisto, las más difíciles en esta área, en la mayoría de los casos, somos las mujeres. Entonces, no es solamente, por favor, ya tocó, o cuando lastimosamente muchas mujeres recurren a esto, quieren algo del esposo, entonces para manipularlo, como lo hizo Dalila, que no era esposa precisamente de Sansón, entonces así manipulan a los hombres. Les dan lo que quieren y luego ellas consiguen a cambio lo que quieren. ¿no es cierto? Entonces no es un favor, tampoco es un derecho, porque a veces si dice el deber conyugal y los esposos he oído de las parejas que hemos pastoreado y le dice, pero la Biblia te ordena hacer eso. O sea, incentívela, inspírela, coquetéele, sea romántico, la trata peor que basura y luego quiere que ya esté dispuesta para que se vuelva su príncipe azul. No, no va a pasar eso. Por eso es que siempre solemos decir que la mujer es como horno de leña. Hay que estar llevando la leña, que tiene que estar soplando, que el fosforito, que a ver si se enciende. Y si se enciende un poquito, usted tiene que estar sopla. Es decir, haciendo más cositas para que se siga encendiendo. Pero si usted en un momento dado ya logró encender y por ahí sale una grosería, se apagó y tiene que empezar de nuevo. La mujer requiere de muchas cosas para que ella pueda estar dispuesta a disfrutar del deleite del sexo con usted. En cambio, el varón es un microondas. Aplasta el botón, encendido, listo. Solo ve Nomás ya. Está listo. No. Tenemos que entender las dos cosas. El varón tiene que aprender a manejar su emotividad, su emoción, su acelere, y la esposa tiene que ser ayudada para que ella pueda tener el disfrute que requiere el matrimonio de los dos, porque esto no es ni un favor ni un derecho, es un deleite que Dios puso para los dos. Es imprescindible entonces aquí poder comunicar nuestras expectativas acerca de lo que esperamos en esta área con nuestro cónyuge, y entonces salir, no necesariamente solo en casa, salgan de paseo, etcétera, experimenten otro tipo de aventuras en donde se sientan halagados, tengan su espacio. Por eso también aquí remarco qué terrible es que los recién casados o los casados vivan con los suegros, con los primos, con los tíos. Dios mío, Señor, por Dios, si se casan, salgan de la casa de sus papás. Por Dios, no se queden allí, no van a poder disfrutar del sexo en paz. Salgan. La palabra de Dios dice que cuando uno se casa debe abandonar el hogar de los papás, debe salir a otro lado. Aún en esa área, si usted está viviendo en el hogar de sus padres, el sexo va a ser difícil.
va a ser complicado y no placentero. Pero quiero decir también que es importantísimo antes de casarse en el prematrimonial, precisamente al comunicar las expectativas sobre el sexo, que su pareja conozca la realidad de esa área. Si hubo abuso, maltrato, algún tipo de conocimiento inadecuado, entonces es necesario tratar esto en el curso prematrimonial de tal manera que luego esto en verdad se convierta en un festín y no se convierta en una tortura, porque hay cosas que deben ser sanadas y obviamente tanto él como ella, si es que realmente le ama, al conocer esto antes de casarse, le va a ayudar. Y le van a guiar para que pueda convertirse en el caballero, en el protector que necesita, en el amante que guía a su esposa, pero asimismo la esposa va a poderse sentir protegida, cuidada, respetada, valorada y no denigrada, porque también conocí un caso hace muchos años y entonces ella había tenido un enamorado antes y se quedó embarazada. Fruto de esa relación nació una niña. Pero había una diferencia de clases sociales. Entonces, los papás de la chica la mandaron a ella a estudiar en el exterior y allá, lastimosamente, hicieron que se diera un aborto provocado por los papás. Los papás tomaron esa decisión y ella perdió un bebé. Y años más tarde se casa ya con el que es actualmente su esposo y a nadie había dicho este tipo de circunstancias. Entonces, muerte de su hijo, no por voluntad propia, separación de su novio por las clases sociales y entonces, aunque amaba al esposo actual, ella seguía con la culpa, con la situación difícil de años atrás y entonces, ¿cómo poder sanar y proyectarse? Quiero decirles que ese matrimonio fue ayudado y en un momento determinado, ella ya con el consejero respectivo le pudo confesar a su esposo y luego el esposo perdonar algo que sucedió antes de que él la conociera, llevar un proceso y luego ella se sintió aceptada, amada y empezó a mejorar ostensiblemente esta área sexual. Por último, hable, comunique. Sí, bueno, déjeme hablar también. Sí, eso es algo que en el sexo se tiene que hacer constantemente. Y esto es algo que tengo que decirles. El órgano sexual del hombre, ¿cuál es? Algunos dirán, no es el pene, es el cerebro. Y el órgano sexual de la mujer no es la vagina. ¿Cuál es? Es el cerebro. Es el cerebro. Del cerebro se baja al corazón y luego se baja a los órganos sexuales. Pero tienen que aprender a manejar las cosas en base a la comunicación de cada uno con el otro en el marco del amor que Dios les dio uniéndolos en el matrimonio. Y algo que no menos importante es algo que tenemos que rescatar para una realidad sexual adecuada en el matrimonio, que no tenga problemas. Si algo se necesita también es físico. No solamente que seamos bonitos, sino que tengamos una buena condición física. Porque mientras usted no tiene una buena condición física, la realidad del sexo va a requerir que usted tenga que hacer esfuerzos físicos para eso. Y si usted no se mantiene físicamente bien, el sexo también va a tener un detrimento en cuanto a la realidad de lo que va a pasar en la pareja. Porque el sexo tiene que ver con algo físico, con el esfuerzo que tenemos que estar haciendo los dos por disfrutarnos. Y a veces, cuando la parte física no está bien, la parte sexual va a tener, obviamente, falencias. Cerrando todo esto, quiero decirles que Dios diseñó el sexo y es santo, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, el sexo no es algo que el hombre debe tener, que la mujer debe tener. Porque aunque causa disfrute inicial, inmediatamente genera culpa, genera consecuencias problemáticas, probablemente enfermedades físicas y obviamente puede generar un embarazo que en el peor de los casos sea frustrado y termine en un aborto, como el caso que acaba de decir mi esposa. Tengamos algo en mente y el sexo es algo bendito por Dios, pero que tiene que ser manejado con mucha comunicación. Y quiero decir algo también, porque no se le toma en serio. Por ejemplo, si usted, hombre o mujer, ya ha participado en pornografía desde antes de casarse y no ha dejado ese mal hábito de lado, esa sombra va a seguir dentro del matrimonio.
No se imaginan la cantidad de matrimonios que hemos tenido que atender, que ya casados, disfrutando de esta experiencia, no les es suficiente y siguen en pornografía. Se daña su mente, se daña su corazón, y quiero decirle que es una manera de adulterio. En algún caso que se dio, estoy hablando de casos fuertes y reales, en algún caso que se dio, el esposo llevaba a su casa a prostitutas y le decía a la esposa: aprende, así se hace. La denigra, mancilla, deshonra, no glorifica a Dios este tipo de experiencias. Y peor, lo que enseñan en los ámbitos de las redes, con varios o varias al mismo tiempo, orgías. Eso denigra la visión real y correcta de lo que Dios diseñó. El sexo tiene que ver con el amor, tiene que ver con el respeto. La fidelidad. La fidelidad. Entonces, El compromiso. pornografía ya es adulterio. Si usted está viviendo este tipo de experiencias, no se calle, busque ayuda, porque debe hacer de esta área en verdad que se vuelva un festín. Y muchas veces no es un festín, porque fruto de la promiscuidad sexual vienen las enfermedades venéreas, el SIDA y obviamente el papiloma virus. Y la mujer no puede estar, o el hombre no puede estar soportando este tipo de experiencias por alguna situación de promiscuidad. Entonces, dese su lugar, valórese, ámese a sí mismo y aprenda que esto es una experiencia, es un obsequio de parte de Dios, pero que requiere de cuidado y atención como cualquiera de las otras áreas. Si usted ha podido estar con nosotros durante estos diferentes podcasts que hemos hecho, va a poder entender un poquito mejor cuáles son los enemigos del matrimonio y sacar a flote su matrimonio. Pero si usted necesita un poquito de más ayuda, obviamente comuníquese con nosotros. En las redes están nuestros teléfonos o nuestras direcciones electrónicas para que usted pueda comunicarse con nosotros. El día de hoy, con este tema, terminamos lo que ha sido el podcast o los podcasts respecto de el matrimonio y sus enemigos. ¿Cómo hacer para que no sucumba, para que no naufrague el matrimonio? Rescata a tu familia. Estamos trabajando en cómo rescatar la familia. Si es que usted necesita o quisiera que topemos otros temas, háganos llegar esa inquietud y nosotros iremos trabajando. Hasta hoy terminamos los podcasts de cómo debemos enfrentar los enemigos del matrimonio. Más adelante iremos trabajando tal vez otros temas y iremos haciendo un poquito más de conversaciones de la temática que usted crea conveniente. Algo que de aquí puede salir muy, muy grande para que pueda ser el matrimonio ayudado en las diferentes áreas en donde probablemente usted está capaz que sucumbiendo. Gracias por estar con nosotros, gracias por haberse unido a nosotros durante estos podcasts en las diferentes temáticas que hemos abordado, y si tiene sugerencias o inquietudes respecto de nuevas temáticas, háganoslos llegar. Dios les bendiga. No sé si quieres decir unas últimas palabras. Hasta pronto. Viva la patria. Dios les bendiga.